Vamos, por favor, con esta sesión ordinaria. El gasoducto, después el nodo energético y nuestra propuesta fue al revés. Obviamente eso sorprendió a quienes nos habían hecho el encargo y finalmente fuimos a explicar el tema y se entendió y ahí quedó el tema. La tercera vez fue cuando nosotros pedimos una postergación de fechas, una ampliación de fechas para que todos los postores pudieran tener tiempo de evaluar especialmente las dificultades físicas en la construcción del gasoducto en esa área en particular que es muy compleja. Y eso iba contra los deseos de que el proyecto estuviera listo lo antes posible. Entonces también fuimos a explicar y se entendieron los argumentos. Esas fueron las razones. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios para elegir los miembros del comité? No los conozco, ¿no? Y no soy yo quien debe dar esa información, ¿no? Okay. Para que termine, congresista del Castillo. Por la interrupción no hubo tiempo de que me respondiera. Estas las visitas a Palacio, ¿con qué fecha? ¿Usted recuerda la fecha? No ¿Fueron recuerdo. cercanas a la concesión? Sí es importante precisar, por intermedio suyo, señor presidente, que ninguna de estas visitas fue cercana a la fecha de los actos finales del proceso, ni tuvieron nada que ver con los actos finales del proceso. La primera visita fue cuando empezamos la tarea, la segunda fue cuando propusimos el cambio de secuencia de los proyectos. Esa segunda debe haber sido probablemente a mediados del año 2013 y la tercera visita debe haber sido el año 2014, enero, febrero, una cosa así, cuando estaba en plena temporada de lluvias justamente. Una interrupción. ¿Cuándo se definen las bases? ¿En qué fecha? Cuando fuimos nombrados, poco tiempo después ya había un primer proyecto de bases muy preliminar, que es, digamos, un modelo de bases típico de proinversión que se publicó como un esqueleto, digamos, que después tenía que incorporar las características técnicas y administrativas propias de la complejidad del proyecto, ¿no? Y que se fue nutriendo de esas reuniones que he mencionado. Una pregunta y con una respuesta concreta, señor Navarros, por favor. ¿Las bases se cuelgan en el sistema definitivamente antes o después de las reuniones que usted tuvo en Palacio? Las bases tuvieron varias versiones. Las reuniones en Palacios, no recuerdo las fechas, eso todo debe estar registrado en su momento. Y las reuniones en Palacio fueron en la etapa inicial del proyecto, no fueron en la etapa final, ¿no? O sea, podemos deducir que las bases fueron posteriores a las reuniones de Palacio. Sí. Ok. Algunas preguntas finales, señor Navarro. ¿Sabe usted los motivos, las razones por lo cual el señor Lecarnaque Molina renuncia a su cargo en el Comité de Pro Seguridad Energética faltando un mes para la adjudicación del proyecto? No, señor presidente, no conozco los Porque es muy extraño, ¿no? Que el presidente de un comité, faltando un mes para adjudicar una concesión, renuncia a un cargo luego de haber trabajado arduamente para sacar esto adelante. ¿Tiene usted conocimiento de alguna reunión informal o formal de los integrantes del Consejo Directivo de Proinversión con los funcionarios de la cuestionada empresa Odebrecht? No. Salvo lo que mencioné, que fue con todos los interesados, y ahí pasaron todos, incluyendo ellos. Pasaron, porque al principio había como, creo que 23 empresas interesadas que después se fueron en el camino consorciándose. Pero hubo un momento en que el comité directivo, que es formado por los ministros, decidieron escuchar a todas las empresas interesadas para justamente recoger propuestas, iniciativas que lograran dos objetivos: que el proyecto sea bien hecho y segundo, que hubiera competencia, la máxima competencia posible, ¿no? ¿Qué puede decir sobre el nombramiento del señor Edgar Ramírez Jaenías? ¿Tiene usted conocimiento si algún funcionario del gobierno o de la empresa privada tuviera algún tipo de injerencia en su nombramiento? Ninguno. ¿Conoce usted al señor Barata? Lo he visto en algún evento del sector, porque por mi experiencia yo he estado en muchos eventos, especialmente conferencias, la hora del gas, el día de la energía. ¿Conoce usted a la señora Mariana Simoes? No. Ok. Congresista Dávila, tiene uso de la palabra. Presidente, el señor Navarro, dentro de las respuestas que da, analizando, vemos que él habla
de que le dan instrucciones. ¿Quién le da instrucciones? Una. En segundo lugar, ¿usted tiene conocimiento que la empresa Odebrecht cuántas veces ha ido a Palacio a reunirse también? Para que conteste el señor Navarro. Las instrucciones a Proinversión provienen formalmente, hay un documento formal del Ministerio de Energía y Minas que le encarga a Proinversión promover la inversión para cumplir los objetivos de la ley que había sido aprobada algunos meses antes, bajo los siguientes lineamientos. Y da toda una serie de información que debía tomarse en cuenta en ese encargo. Es un encargo formal del Ministerio de Energía y Minas. Presidente, estamos refiriéndonos a la visita de Palacio, no a Proinversión. La pregunta fue puntual. ¿Qué resultados y conclusiones sacaron de la visita a Palacio? Ahí es donde dijo, he recibido instrucciones. Entonces, esa es la pregunta, puntualmente. Ya, para que precise, señor Navarro, sí, ¿no? ¿Qué instrucciones específicamente se lo dieron en Palacio de Gobierno? Esa es la pregunta. En la primera reunión, si es instrucción, era: este proyecto es muy importante para el país y ustedes tienen la responsabilidad de que ese proyecto sea llevado a cabo. Ese fue básicamente el objetivo, primera reunión. Acordémonos, presidente, que existe el comité y el comité es autónomo y no es sujeto a instrucciones ni a cambio de nada, de pareceres. La segunda reunión fue cuando propusimos ese cambio de secuencia y explicamos y estuvieron, digamos, de acuerdo en que entendieron las razones de la decisión tomada por el comité, ¿no? En la segunda sesión. En la tercera sesión nosotros publicamos una postergación de fecha para dar tiempo a que los postores pudieran hacer los estudios del caso y hicieran en competencia. Y fuimos llamados a explicar por qué estábamos postergando una vez más la fecha de proceso. Y dimos las explicaciones del caso. No hubo instrucciones de hacer algo, ¿no? No. Veo un poco de nerviosismo en su respuesta, quizás un poquito de incongruencia. Nos gustaría que precise realmente respecto a la pregunta sobre lo que es instrucciones y quién le daba las instrucciones, que es lo más importante. Sí, podría precisar. Sí, señor presidente, para que quede absolutamente claro, no hemos recibido en ninguna de las tres reuniones instrucciones precisas sobre el proceso. Lo que fuimos es, en primer caso, simplemente a escuchar, y en las otras dos cosas a explicar por qué habíamos decidido algunas cosas que estaban diferentes al encargo recibido y a la propuesta que habíamos formalmente recibido de parte del Ministerio, ¿no? Nada más. Congresista Dávila. ¿Sí? ¿Eso es todo? Pregunta final. Congresista del Castillo. Quisiera preguntarle al ingeniero si sabía que tanto el estudio de Chocopar como el estudio de Elmer Ugarte antes habían sido asesores de Odebrecht también. Señor Navarro. Porque resulta que son los que han opinado que descalifican a uno para que quede solo el otro, ¿no? No lo sabía, ¿no? Y son estudios ampliamente conocidos en el sector de energía, ¿no? No tenía esa información. ¿Congresista del Castillo? No sabía. ¿Y quién era el supervisor de la obra? ¿Se recuerda usted? Señor Navarro. No lo recuerdo. Ya. Creo que fue Ayesa, ¿recuerdo? ¿Le suena el nombre? Por el que opera en el sector, pero no lo vinculo a un tema nuestro, ¿no? Nosotros en todo caso no hemos tomado ninguna decisión que tenga que ver con Ayesa. Ya, pero el supervisor, ¿quién lo selecciona? La responsabilidad del proyecto es íntegra del que gana la obra. Él tiene que asegurar, y eso sin el MIN, por encargo del Estado, que supervisa que la obra sea hecha de acuerdo a los estándares del Estado peruano. Ya, ¿y sin el MIN puede haber contratado a una empresa privada para que haga eso? Se supone. Sí, eso lo puede hacer. Ya, lo que pasa es que Ayesa pues es la que está complicada con Belaún del Ocio y compañía, ¿no? También, de paso. Si es que, como vemos, presidente, una serie de agentes que están alrededor del tema o tienen intereses directos o han participado asesorando a la empresa que terminó ganando, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a escuchar al representante de la empresa descalificada para saber qué es lo que pasó. Y me gustaría que citemos al señor Edgar Ramírez, ¿no? Que fue el que presidió finalmente la comisión. Gracias.
Muchas gracias, congresista del Castillo. Sí, efectivamente, el señor Ramírez forma parte de la relación de funcionarios que van a ser citados en las sesiones posteriores. Última pregunta, señor Navarro, para pasar luego al congresista del Águila. ¿Tomó usted conocimiento en algún momento durante todo el tiempo que usted fue integrante de este comité respecto a informaciones de visitas que habría tenido el señor Jorge Barata con el exministro Mayorga o con la ex primera dama Nadine Heredia? ¿En algún momento alguien le comentó esto? Ninguna, señor presidente, absolutamente ninguna. Ok. Tiene la palabra el congresista de la AIDA. Señor presidente, muchas gracias. Señor Navarro, buenos días. Uno de los temas sensibles, indudablemente, de este gasoducto es el incremento del precio. Usted le ha explicado que había un cambio porque inicialmente estaba únicamente destinado al tema de la construcción del gasoducto y luego se cambió por el tema del costo del servicio. Una pregunta, con la experiencia que ustedes tuvieron, como usted lo explicó muy bien, en el tema de Camisea, que únicamente se hizo la construcción, hubieron 4 fugas o 4, lamentablemente, desastres que alteraron. Ustedes cambiaron el tema del costo de servicio. ¿Por qué no lo hicieron desde un inicio? ¿Por qué esperaron que una empresa, no como la inicial, la ganadora, Curtur, pueda ganar para luego hacer el cambio y hacer ese incremento en el precio que indudablemente, y a luz no solamente de los ciudadanos y las personas que están pendientes del gasoducto, sino ustedes involucrados en el tema, es un precio totalmente exorbitante y muy distante del inicial? ¿No tuvieron reparos en hacer, digamos, en cambiar la modalidad para que el precio se incremente y posteriormente generar todas las dudas que hoy en día sabemos de dónde vienen? Para que conteste, señor Navarro. El cambio se hizo desde el principio en el tema de este proyecto. No fue un cambio a la mitad, desde el principio, porque justamente la experiencia de Camisea nos enseñó que un proyecto de esta naturaleza es mejor decidirlo por el costo total del servicio y no por la inversión inicial. Porque si el concurso es por inversión inicial, va a ganar el que menos invierte en el ducto, y el que menos invierte en el ducto puede después generar problemas de la mala calidad del ducto o problemas de ahorros que se hubieran hecho para invertir lo menos posible. Esa es la primera respuesta. La segunda es que ha habido mucho de desinformación con respecto al real impacto tarifario de este tema, y creo que es muy importante que la Comisión pueda escuchar directamente los argumentos de la Gerencia de Regulación Tarifaria de Ocinermin. La información que tengo yo de ese tema es que el año pasado, por ejemplo, el impacto tarifario que corresponde estrictamente a este tema es 0.2%, que es una cifra bastante pequeña en relación a lo que ha impactado la tarifa eléctrica. Pero ellos son los expertos en el tema. Básicamente esto, sí. Una última pregunta, señor Navarro. ¿Cuál es su criterio, su posición respecto a este contrato de concesión y el problema que se ha generado con la empresa Odebrecht? ¿Usted cree que esto debería anularse el contrato? ¿Debería permitirse que la empresa venda las acciones para no frenar el proyecto? ¿Cuál es su posición al respecto? Creo que, señor presidente, que este es un tema que debe convocar a la inteligencia del país, a la voluntad de encontrar una solución. El país tiene que resolver dos cosas de la mejor manera posible. La primera, que el proyecto tiene que hacerse, y ya expliqué las razones por las cuales tiene que hacerse. Y la segunda es que debemos alejarnos de aquellas empresas que tienen una conducta inapropiada. Entonces, el resolver ese dilema requiere el concurso de las habilidades mayores de los expertos legales, los expertos en temas de energía y también los expertos en los temas políticos, ¿no? Bueno, no habiendo otra pregunta, agradecemos la participación del señor Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, comprometiéndolo a poder estar presente nuevamente en esta comisión, si así lo requieren los miembros de la comisión. Puede retirarse, señor Navarro. Muchísimas gracias. Señor presidente y señores miembros de la comisión, mi reconocimiento y mi plena seguridad de que ustedes cuentan con mi apoyo cada vez que sea necesario para esclarecer estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la sesión. Vamos a suspender brevemente para que el señor Navarro pueda retirarse. La última fue para que meta gol, ¿no? Oye, ya que estamos que nos asfixiamos acá. La levantamos.
Tiene reunión en el MEF, nos quedamos sin bono, ¿no?